Buena formación semántica. El propósito de reconocer las frases que están semánticamente mal formadas es ayudar al cliente a identificar las partes de su modelo que, en alguna forma, están distorsionadas y que por lo tanto empobrecen sus alternativas de experiencia. En general, estas distorsiones limitan las posibilidades que tiene el cliente en sus actuaciones. Hemos identificado algún tipo frecuentes de malformación semántica que se dan generalmente en terapia. Más abajo presentamos la caracterización lingüística de cada tipo. Las posibilidades que tiene el terapeuta en los dos primeros tipos de malformaciones semánticas son esencialmente las mismas. Por lo tanto, nos referiremos a estas posibilidades en una sección aparte luego de presentar ambos tipos. Causa y efecto. Este tipo de malformaciones semánticas de estructuras de superficie implica la carencia de parte del que habla que una persona o conjunto de circunstancias puede afectar una acción que necesariamente provoca en otra persona una emoción o un determinado estado interior. Lo típico es que la persona que experimenta la emoción o estado interior es representada como no teniendo alguna opción de responder de otra forma. Por ejemplo, el cliente dice: mi esposa me hace sentir enojado. Nótese que esta estructura de superficie presenta una imagen vaga en la cual una persona, identificada como mi esposa, desempeña una acción no específica que necesariamente causa en otra persona, identificada como yo, una experiencia emocional enojo. Estructuras de superficie mal formadas de este tipo pueden ser identificadas por una de las siguientes reglas: X, verbo, causa, y, verbo, experimenta, adjetivo, alguna emoción o estado interior, donde X e Y son sustantivos que tienen distinto índice referencial. Se refieren a distintas personas. Mi esposa, X, hace, verbo, causa, me a mí, y, sentir, experimenta, enojado, adjetivo, tal. Otra forma general que encontramos frecuentemente es aquella que sustenta una estructura de superficie como la siguiente: tu reír me distrae. La regla general X, verbo y, donde X e Y son sustantivos que tienen distinto índice referencial, se refieren a distintas personas. Aplicando la regla general a un ejemplo tenemos tú, X, reír, verbo, me y distrae, verbo. Ahora presentamos un conjunto de estructuras de superficie que están mal formadas en el sentido que hemos analizado. Ella me obliga a ser celoso. Otra. Tú siempre me haces sentir feliz. Otro. Él me obliga a sentirme mal. Siguiente. Ella me causa mucho dolor. Siguiente. Me molesta que escribas en el muro. Siguiente. Su llanto me irrita. Además de estas, hay otras formas generales de estructura de superficie que tienen una forma diferente, pero con el mismo significado. Por ejemplo, la estructura de superficie ella me deprime contiene el mismo significado que la estructura de superficie ella me hace sentir deprimido. Si la estructura de superficie que presenta el cliente puede ser traducida de la regla X, verbo, Y, donde X e Y son sustantivos con índices referenciales distintos a la forma general, X, verbo, Y, verbo, adjetivo, donde el adjetivo es una forma referida al verbo en la estructura de superficie original del cliente, y la nueva estructura de superficie significa lo mismo que la estructura de superficie original, entonces la estructura de superficie está semánticamente mal formada. Así ocurre, por ejemplo, cuando el cliente dice: tú me aburres. Para la aplicación de esta prueba, se traslada el verbo de la estructura de superficie al final de la nueva estructura de superficie y se pone el verbo causar o hacer en la posición original.
y se inserta el verbo sentir o experimentar. De la siguiente forma: tú me haces sentir aburrido. La pregunta ahora es si esta nueva estructura de superficie y la original del cliente significan lo mismo. En este caso significan lo mismo. Por lo tanto, la estructura de superficie original del cliente se identifica como semánticamente mal formada. En el siguiente conjunto de frases, intenten determinar cuál de los dos tipos de estructura de superficie está mal formada usando la prueba de tipo A. La música me agrada es igual a la música me hace sentir agradado. Otra: a mi esposo le gusto es distinto a mi esposo me hace sentir a gusto. Otra: tus ideas me molestan es igual a tus ideas me hacen sentir molesto. Su plan me insulta es igual a su plan me hace sentir insultado. La policía me persigue es distinto a la policía me hace sentir perseguido. Otra forma de estructura de superficie de este tipo que se da frecuentemente es la siguiente. 193. Lamento que hayas olvidado nuestro aniversario. O: lo siento, ya que olvidaste nuestro aniversario. O: tengo pena porque olvidaste nuestro aniversario. Nuevamente, estas tres estructuras de superficie pueden ser parafraseadas por la estructura de superficie: el que tú olvides nuestro aniversario me hace sentir triste. Nótese que esta última estructura de superficie pertenece a la forma general B y estaría semánticamente mal formada. En el conjunto siguiente de estructuras de superficie, determinen cuáles oraciones están semánticamente mal formadas utilizando la prueba B. 197. Estoy deprimida, ya que tú no me ayudas. Es igual a el hecho de que tú no me ayudes me hace sentir deprimida. Siguiente. Me siento sola porque no estás aquí. Es igual a el hecho de que no estés aquí me hace sentir sola. 199. Estoy feliz porque voy a ir a México. Es igual a el hecho de que vaya a México me hace sentir feliz. 200. Ella se siente herida porque tú no le prestas atención. Es igual a el hecho de que no pongas atención en ella la hace sentirse herida. Pero además de las estructuras de superficie ya presentadas, en las cuales aparecen las experiencias del cliente como carentes de alternativas, hemos considerado útil entrenar a los terapeutas a escuchar la palabra clave pero. Esta conjunción pero, que en sus usos gramaticales puede traducirse como y no, actúa para identificar lo que el cliente considera como razones o condiciones que hacen imposible algo que él quiera o que hacen necesario algo que él no quiere. Por ejemplo, el cliente dice: quiero irme de la casa, pero mi padre está enfermo. Cuando escuchamos estructuras de superficie de este tipo, nos damos cuenta de que el cliente está identificando una relación de causa-efecto en su modelo del mundo. De este modo, a este tipo de estructuras de superficie las llamamos causas implicadas. X, pero Y. En el ejemplo específico de más arriba, el cliente está informando de una conexión causal necesaria de su modelo, concretamente de que el hecho de que su padre esté enfermo no le permite irse de la casa. La parte de la estructura de superficie representada con X identifica algo que el cliente quiere: irse de la casa. Y la parte representada con Y identifica la condición o la razón: mi padre está enfermo, que no le permite al cliente obtener X. Además, hemos identificado otra característica común de los causativos implicados dentro de las estructuras de superficie.
El cliente dice, no quiero irme de la casa, pero mi padre está enfermo. Este tipo de causas implicadas, la X representa algo que el cliente no quiere irse de la casa, y la Y representa la condición o razón que obliga al cliente a una experiencia que no quiere, o sea, mi padre está enfermo. En otras palabras, la enfermedad del padre está obligando al cliente a irse de la casa. Estos son los dos tipos de causativas implicadas que encontramos más frecuentemente. Ambas formas comparten una característica: el cliente no tiene alternativas. En el primer caso, quiere algo, la X en la forma general X pero Y, y en el segundo caso, no quiere algo, la X pero algo más la Y, lo obliga a tener esa experiencia. El siguiente conjunto de estructuras de superficie está compuesto de ejemplos de causativas implicadas. El siguiente conjunto de estructuras de superficie está compuesto de ejemplos de causativas implicadas. Yo cambiaría, pero mucha gente depende de mí. Yo no quiero enojarme, pero ella está siempre culpándome. Me gustaría llegar al fondo de esto, pero estoy ocupando mucho tiempo del grupo. No me gusta ser duro, pero mi trabajo me lo exige. Los terapeutas tienen al menos 3 posibilidades para trabajar con las causativas implicadas. A. Aceptar la relación causa-efecto y preguntar si es siempre de esa manera. Por ejemplo, el cliente dice, yo no quiero enojarme, pero ella está siempre culpándome. El terapeuta puede preguntar, ¿siempre te enojas cuando ella te culpa? A menudo el cliente reconocerá que hay veces que ella lo ha culpado y él no se ha enojado. Esto abre la posibilidad de determinar cuál es la diferencia entre estas veces y aquellas, en las que ella lo culpa y él se siente automáticamente enojado. B. Aceptar la relación causa-efecto y pedir al cliente que especifique esta causativa implicada más a fondo. El terapeuta puede preguntar, ¿cómo específicamente te enojas cuando ella te culpa? El terapeuta sigue haciendo preguntas para especificar hasta que logra tener una imagen clara de cómo está representado el modelo del cliente, el proceso de causa-efecto. C. Objetar la relación causa-efecto. Una forma indirecta de hacerlo y que consideramos útil es retroalimentar una estructura de superficie que invierta la relación. Por ejemplo, el cliente dice, yo no quiero enojarme, pero ella siempre está culpándome. El terapeuta puede responder, entonces, si ella no te culpa, ¿no te sentirías enojado? ¿Eso es verdad? O el cliente dice, quiero irme de la casa, pero mi padre está enfermo. El terapeuta puede preguntar, entonces, si tu padre no estuviera enfermo, te irías de la casa, ¿verdad? Mediante esta técnica, se pide al cliente que invierta la parte de su modelo que no le permite lograr lo que quiere, o que invierta o remueva las condiciones de su modelo que lo obligan a hacer algo que no quiere hacer, y luego se le pregunta si con estos cambios obtiene lo que él quiere. Examinemos este proceso más a fondo. Si alguien dice, quiero relajarme, pero el dolor de mi espalda me está matando. Lo que yo entiendo es, quiero relajarme, pero no puede relajarse o no está relajado porque el dolor de mi espalda me está matando. Por lo tanto, las estructuras de superficie de este tipo son X, pero Y. Contienen una eliminación, su forma completa es X y no X debido a Y. Usando el ejemplo anterior, tenemos la estructura de superficie inicial. Quiero irme de la casa, pero mi padre está enfermo. La cual, usando la equivalencia que recién sugerimos, tiene la siguiente representación completa. Quiero irme de la casa y, no puedo, no debo, irme de la casa debido a que mi padre está enfermo. Cuando aparece esta versión más completa de la estructura de superficie original, el terapeuta puede aplicar la técnica de inversión causativa implicada.
a partir de una estructura de superficie de forma X y no X debido a Y. Se puede formar una nueva estructura de superficie invertida con la segunda parte de la versión más completa, no X debido a Y. Esta nueva estructura de superficie presenta el tipo de construcción sí, entonces, con la última parte de la versión completa invertida, donde se han agregado negativos a X y a Y en una demostración paso a paso. Cambiar la última parte de la representación completa por una construcción de orden invertido de tipo sí, entonces. Si mi padre está enfermo, entonces no puedo irme de la casa. O no debo. Significa una expresión o la otra, no ambas. 2. Introducir negativos en la parte del sí y en la de entonces. Si mi padre no estuviera enfermo, entonces no debo irme de la casa. O cambiando los negativos dobles en un orden gramatical. Si mi padre no estuviera enfermo, entonces puedo irme de la casa. Presentar la generalización invertida al cliente para su aceptación o rechazo. Si tu padre no estuviera enfermo, ¿te irías de la casa? Esta técnica de inversión ha sido, de acuerdo a nuestra experiencia, muy efectiva para obtener la generalización causa-efecto involucrada. A menudo el cliente logra asumir la responsabilidad de continuar con su decisión de hacer o no hacer lo que originalmente él suponía que era controlado por algo o por alguien más aparte de él. Para revisar la técnica de inversión de las implicativas causales de forma X pero Y, se siguen los siguientes pasos. Paso 1. Extender la estructura de superficie original del cliente hasta su versión más completa, reponiendo la eliminación usando la equivalencia. X pero Y, X y no X porque Y. Quiero irme de la casa, pero mi padre está enfermo. Entonces, quiero irme de la casa y no puedo, no quiero, irme de la casa porque mi padre está enfermo. Paso 2. Cambiar la segunda parte de la estructura de superficie ya arreglada, la parte después de Y, por una construcción. Sí, entonces, en orden invertido. No X porque Y. Sí, Y, entonces no X. No puedo o no debo irme de la casa porque mi padre está enfermo. Si mi padre está enfermo, entonces no puedo irme de la casa. Paso 3. Introducir los negativos en una nueva estructura de superficie en la parte de sí, entonces. Sí, entonces, no X, guión, sí, flecha, sí, no Y, entonces no X. Si mi padre está enfermo, entonces no puedo, no debo irme de la casa. Entonces, si mi padre no está enfermo, entonces no puedo, no debo irme de la casa. Paso 4. Presentar la forma final de la nueva estructura de superficie como una objeción a la generalización original del cliente. Bueno, entonces, si tu padre no estuviera enfermo, ¿te irías de la casa? D. Una técnica adicional que consideramos útil es reforzar las generalizaciones del cliente sobre las causativas implicadas y insertando el operador modal de necesidad en la estructura de superficie del cliente al retroalimentarla, pidiéndole que la acepte o la rechace. Por ejemplo, el cliente dice: quiero irme de la casa, pero mi padre está enfermo. El terapeuta puede responder: ¿estás diciendo que el hecho de que tu padre esté enfermo no te permite irte de la casa? El cliente, a menudo, pondrá resistencia ante esta estructura de superficie, ya que demuestra claramente que los dos eventos, X e Y, están necesariamente conectados. Si el cliente se resiste, el camino está abierto ante el cliente y el terapeuta para explorar cómo es que no están necesariamente conectados. Si el cliente acepta la versión reforzada, con necesariamente, se puede explorar cómo funciona esa conexión causal necesaria, pidiendo más hechos específicos acerca de esa conexión. Esta técnica funciona particularmente bien en conjunto con las opciones A y B descritas más arriba.